donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a reinar. Buenos días, buenos días, buenos días. Esto es Una Nueva Mañana. Según comentan y dice Freddy, el morning show más visto de República Dominicana. Nosotros nos estamos creyendo la película. Freddy y Nicolás le ponen del mundo. Pero estamos contentos de la audiencia que estamos recibiendo, de la interacción que estamos teniendo con la sociedad dominicana, tanto dentro como fuera del país, gente de otras naciones que también nos ve y se conecta a nuestra transmisión. Así es que buenos días para todos ustedes el día de hoy. Freddy Aguas Vivas y Nelson Valdés Burgos, quienes me acompañan, también les saludan. Muchas gracias, Iván. Buenos días a todos los que se conectan a esta hora con nosotros en Una Nueva Mañana. Gracias a todos los que nos ven en República Dominicana y en el resto del mundo. No olviden suscribirse en nuestro canal @Una Nueva Mañana. Ya falta poco para que seamos una familia de 200,000. Hay premios, además que se van a compartir y entre todos los que celebren o se suscriban en nuestro canal de Una Nueva Mañana. Partimos de inmediato con las noticias, pero antes el saludo de Freddy Aguas Vivas. Buenos días, un gran placer que compartamos nueva vez en este espacio Una Nueva Mañana, donde tenemos las informaciones dilucidadas con la profesionalidad de comunicadores que somos absolutamente objetivos. Así es, Freddy. Y audiencia que nos ven, Nelson Valdés Burgos, quien nos acompaña también, queremos empezar con la primera información que nos parece a priori un relajo, una chercha, Freddy, una chercha internacional, pero aquí vamos. Pero antes de eso, con un tema tan... Es que queremos como programa dar las condolencias a los familiares de don Tony Isa Conde, un gran ciudadano dominicano que ha fallecido ayer a los 85 años de edad. Y es una persona con muchísimos méritos. Fue miembro del Partido Comunista Dominicano durante muchísimos años y luego ya en su madurez se convirtió en empresario muy prestigioso, ha dirigido organismos importantes y entonces encabezó el proceso de reforma en el periodo de Leonel Fernández, en el primer periodo, cuando se formó el CONARE, que era el Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Estado. Tony Isa fue quien dirigió todo el proceso de capitalización de las empresas del Estado. Paz a su resto, una figura que merece respeto, honor y que la ciudadanía reconozca los méritos. Mucha fuerza a su familia. Así es, un gran aporte social que hizo don Isa Conde, paz a su familia, a sus restos. Discúlpame la interrupción. No, claro, debe hacer justamente al principio del programa como se acostumbra. Pasando ahora en la información, señores, es Estados Unidos que ofrece $5 millones por el paradero del líder pandillero haitiano Barbecue, Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Hay que ver, Freddy, las cosas. Hay que estar vivo para ver cosas. Pero bueno, esta es la información. El Departamento de Estado de Estados Unidos incrementó este martes la recompensa a $5 millones para quien aporte información que lleve a la captura de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, el líder más conocido de las bandas armadas que operan en Haití. Esta medida se da en un contexto de crisis luego de que Haití se declara un estado de emergencia de 3 meses por el aumento imparable de la violencia que ha dejado al 90% de Puerto Príncipe bajo control de las pandillas. Cherizier también manifestó abiertamente su intención de derrocar al Consejo Presidencial de Transición, el organismo que busca restablecer el orden y organizar las elecciones para finales de este año. La fiscal del Distrito de Columbia, Janine Ferris, justificó la recompensa señalando que Barbecue es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití, y enfatizó el compromiso de Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos y poner fin a la violencia que afecta la región. Además, Cherizier, su aliado Basile Richardson, alias Fredo, ha sido imputado por conspiración de trasladar ilegalmente fondos de Estados Unidos y que financian actividades de la banda Vive Ensemble. Esto también violación de las sanciones estadounidenses. Esta acción refleja una determinación de Estados Unidos para desmantelar las redes criminales que operan dentro y fuera de Haití. Esto de la recompensa
suena, yo creo, Freddy, que son estrategias distractivas o para disuadir a los pandilleros de hacer lo que están haciendo, para que ellos se metan en temor y digan, vamos a parar un poco, vamos a tranquilizarnos un poco. Entendemos que es una negociación que se quiere hacer, porque de Estados Unidos realmente querer dar con el paradero de Cherisier, de barbecue, claro que saben dónde conseguirlo, claro que saben cómo terminar con eso. ¿Por qué estamos recibiendo nosotros estas publicaciones? El Departamento de Estado de Estados Unidos. Así ocurrió con el presidente Maduro en Venezuela, de 25 a 50 millones. A Cherisier, como dirán ellos que es de tercera categoría, vamos a darle 5. Como que el precio, la vida de la gente tiene un precio. Y esto, aunque las intenciones le explica esta distinguida representante del gobierno estadounidense, el monto, cuantificar, Freddy, la vida de las personas, creo que parece un poco frío. Parece un poco frío porque las vidas son invaluables y querer negociar y tratar de poner presiones, ya más allá de los aranceles, con vía de poner el precio a la cabeza de la gente, nos parece un poco descarnado, a mí personalmente. A mí me parece que lo más justo y honesto sea que la gente que entienda que lo que Barbecue está haciendo en Haití, que vaya y lo denuncie y que dé información. Pero esto se ha estilado por século a seculón. Es desde mucho tiempo que las recompensas se han puesto. Hasta el viejo en las películas de Buscado. ¿Tú te acuerdas Buscado? Wanted. Wanted, el letrero de Wanted, pegado en todos los lados. Resulta que en el oeste norteamericano tú andabas con unos afiches de los bandoleros. Y usted lo mataba y decía, mira, el afiche está aquí, estaba buscado. Lo maté, dame $300. Entonces, eso, primero, si era cierto, pasaba en la antigüedad. Y segundo, el oeste es un invento del imaginario estadounidense para las películas de Hollywood. Entonces, que estemos nosotros viviendo este tiempo, todavía, pleno 2025, Freddy, a buena parte del siglo XXI, corriendo para el XXII, que estemos en este mismo juego, a mí me parece un asunto extraordinario. Me parece casi increíble, pero es el mundo en el que vivimos. Tenemos todavía el tema de las pandillas y las bandas acabando con medios países para conseguir no sé qué, porque todavía no se entiende. Él quiere derrocar al gobierno provisional de Haití, ¿pero para qué? Es la pregunta que me hago y se la dejo a ustedes, chicos. Iván, pero vámonos con la lógica de las cifras, ¿no? Me encantan los números. Se calcula que desplazados en Haití han sido 1.300.000 personas. La última ayuda que pidió las Naciones Unidas para Haití es de $670 millones. Se calcula, además, que en Haití hay de 300 a 400 pandillas similares a la que lidera este señor de barbecue. Ellos controlan el suministro del agua, tienen más o menos casi todo el Puerto Príncipe, casi el 90% de la ciudad completamente controlada. Gracias a Dios solamente, bueno, el aeropuerto lo tienen ahora mismo el Estado. Puerto, creo que todavía tenemos algunos problemas para poder ingresar mercancías a Haití. Y solamente eso te da el número de que $5 millones es nada. Aparte, no sé si ustedes vieron el último embarque de armas que salió de Estados Unidos hacia Haití. Y tú te das cuenta que quien financia a esta gente, no estamos hablando de $5 millones. Aparte han logrado mantener ese país en un caos total durante años, mandando muchísimo dinero. Hay videos de barbecue con montañas de dólares en su habitación. Entonces, estoy más o menos de acuerdo en la línea de lo de Iván. Ahora, visto desde nuestra perspectiva, porque si a mí me está llevando el diablo en Haití y me entero de que barbecue vale $5 millones, como decía Cookie más temprano, es cuestión de yo organizarme con un grupo de gente, porque $5 millones, al que quizá no tiene hambre o quizá está muy acostumbrado no sé, a relacionarse con esa cifra, pues tú dices, no, $5 millones no es dinero. Ahora, para una persona que vive allí, que ha visto cómo su mamá, su hermana, su familia vive en un sosiego total, entonces tú dices, no, pero sabes que yo creo que tenemos que hacer algo con este hombre. Puede ayudar a crear algunas alertas. Y hay una cosa que yo no quiero perderme en el camino. Lo hemos dicho varias veces acá, y lo ha dicho el mismo presidente Abinader, y en eso sí estoy completamente de acuerdo con él. El problema de Haití, cuando tú lo miras desde todos los puntos de vista, es un problema que solo se resuelve con los haitianos. Y la única persona que tiene respuesta para resolver ese problema son los haitianos. Dominicana, cuando resuelve el tema
de la guerra civil norteamericana o la dictadura, tanto la de Lili como la de Trujillo, nos vamos también a los años de Balaguer, siempre fue el mismo dominicano que resolvió sus problemas. Y por Dios que nos han tocado muchísimos problemas. Cuando hubieron los problemas con el gobierno de Jorge Blanco, con la reelección que quería de nuevo Danilo Medina. De alguna manera siempre el dominicano ha dicho, yo voy para la plaza, yo voy a hacer esto. Un grupo, fue una familia la que derrocó a Trujillo, un grupo de amigos. Y el tema de las pandillas, el haitiano es un sobreviviente de una violencia que lleva años, los Tontomacú, los Duvalier. Ha sido forjado con... Todo le ha costado mucho al haitiano. Ahora, tú dices, ¿cómo demonios han durado tanto las pandillas? Con dinero que viene de los Estados Unidos, que viene de Europa, haitianos que viven aquí. Yo lo decía el día pasado, cada vez que tú sales, ves más haitianos millonarios aquí, en la República Dominicana. Mercedes-Benz, Jeepeta, están todos aquí. Por eso les importa a una madre lo que está sucediendo allá. Y esto que hace Estados Unidos de ponerle un precio a la cabeza de barbecue, yo en lo particular lo aplaudo. Espero que una parte de la población haitiana se organice, es mucho dinero. Y yo sé, lo que sí me llama la atención es que barbecue es uno. Y se supone que hay una cantidad de líderes que supera el 1, más o menos calculamos unos 200 líderes de pandilla. Quiero creer que van a salir otras recompensas ligadas con los líderes de pandillas en Haití. Pero mi pensamiento sigue siendo el mismo, son los haitianos que tienen que resolver ese problema. Va a seguir la presión migratoria desde República Dominicana para que se vayan a Haití porque nosotros no podemos mantener dos países. Esa es mi opinión, Freddy Aguas Vivas. Bueno, es un asunto cuasi cómico el tema de barbecue, porque hay que decir, y quiero con esto responderle un poquito a mi amigo Juan Álvarez, que está haciendo su comentario. Yo quiero, con los mismos números que Nelson decía que le gusta trabajar con números, yo también me gusta trabajar con números sobre esta base. Es una forma de desenmascarar lo que es la hipocresía de la política internacional. Las sociedades se mueven por un desarrollo evolutivo de la misma sociedad que va progresando, va echando hacia adelante. Pero cuando usted ve, por ejemplo, que una nación como Estados Unidos a veces coge a uno de relajo y nosotros todo lo que haga Estados Unidos salimos a aplaudirlo de una manera entusiasta y felices. Y entonces no todo es como color de rosa, no todo es como parezca. Juan Bosch siempre dijo que en la política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y que a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Y yo digo lo siguiente, para decir con números, Estados Unidos acaba de poner una recompensa por barbecue de $5 millones. Yo le envié anoche una carta a Marco Rubio, mire, porque dice la oferta, quien entregue o ofrezca informaciones que conlleven a la captura, ofrecen información que conlleva a la captura de barbecue. Entonces yo digo, ok, le estoy haciendo una carta. Barbecue se encuentra en la ciudad de Puerto Príncipe, capital de Haití, en la zona sur de la capital de Puerto Príncipe, junto a otros bandoleros que lo pueden encontrar fácilmente, nada más con llegue. Yo estoy ofreciendo las informaciones, le está diciendo a Estados Unidos dónde está barbecue y cómo pueden ir a buscar, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque yo he dicho aquí varias veces, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y tiene los servicios de inteligencia más poderosos de la bolita del mundo. Y Estados Unidos tiene las formas de saber cada uno de nosotros qué está haciendo en cada momento y cómo se está moviendo. Y entonces, barbecue, Estados Unidos, y también lo dije aquí en un programa, Estados Unidos ha matado líderes de Hezbollah y de Hamas, los ha matado disparando desde un submarino en el Mediterráneo. Dispara un misil y va a Arabia y se mete y explota a un dirigente terrorista. Un misil, porque estaba hablando por el teléfono celular, cogieron la onda del celular y le dispararon un misil y lo explotaron, pero a miles y miles de kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué yo digo esto?
porque Estados Unidos, si hubiese querido acabar con barbecue, hace años que lo hubiese eliminado. Estados Unidos tiene toda la forma no a él, a todo ese grupo hace rato que lo hubiesen dominado, apresado, eliminado. Y según tú, Freddy, ¿por qué no lo ha hecho? Porque conviene a los intereses norteamericanos tener ese conflicto ahí como un medio de negociación. ¿Por qué? Yo te voy a decir los números. A Haití se aprobó la misión keniana, se lleva $620 millones, la misión keniana. Estados Unidos había aportado los primeros $48 millones. Y si usted quiere saber, la primera ayuda que salió cuando Rusia invadió a Ucrania, la primera ayuda que salió de 1.200 millones de dólares. O sea, para una guerra, para matar, para asesinar, Estados Unidos mete todos los miles de millones que usted quiera. Y resulta que para Haití mandaron 48 millones. Y ustedes saben de esos 48, para Haití, no para barbecue ni para perseguirlo. Están dando 5 millones por la cabeza de un terrorista, de un delincuente. Y resulta que para el país, para desarrollar la institucionalidad, para el nuevo gobierno que se instaló, mandaron 48 millones de dólares, de los cuales solo se habían desembolsado 13 millones de dólares. Casi la mitad de lo que están ofreciendo por un... Entonces, eso es un show. Hace rato que Estados Unidos pudo haber apresado. Donald Trump está poniendo 50 millones por la cabeza de Maduro y está poniendo 5 millones por la cabeza. Entonces yo le digo, ¿tienen los países derecho a estarle poniendo precio a la cabeza de otros ciudadanos? Los procesos históricos tienen que desarrollarlo cada país en su país. Los venezolanos que salgan de Chávez, de Maduro. Yo estuve siguiendo por esta plataforma pegado ahí, amaneciendo con el seguimiento de las elecciones. Y fue un fraude colosal, fue un robo descarado. A mí casi me da un infarto. De las elecciones, descarado. Ahí no hubo ningún protocolo, ni se preocuparon de falsificar el numerito. Aquí le ponían una rayita a la SATA, tú le ponías uno adelante y ya le... La Junta de Moral Cerda, los palitos. Entonces, ¿qué pasa con Maduro? Que Estados Unidos no tiene derecho a estar poniéndole precio. Tú te imaginas, si yo hubiese sido Maduro, se lo voy a mandar a decir, si yo hubiese sido Maduro, hace rato hubiese publicado en toda la prensa, se busca Donald Trump, 50 millones de dólares de recompensa. El que conduzca, ofrezca información, logre matar a Donald Trump, tiene 50 millones de Venezuela. Y nadie puede protestar. Pues si tú le aceptas a Estados Unidos que le ponga porque lo que va viene, al presidente de una nación, pues entonces lo que va viene, el presidente de esa nación puede ponerle precio a Donald. Entonces, Haití, señores, es una de nuestras grandes preocupaciones y hay que tomarlo en serio. Pero nadie ha querido aportar. El Consejo Presidencial de Haití está pidiendo que por favor le den ayuda, que lo ayuden a salir adelante, a impulsar los proyectos que tienen. Y entonces eso es lo que hay que ayudar. Así es. Una misión que pueda resolver el problema del terrorismo y del asalto de estas bandas. Pero hay la posibilidad de que Estados Unidos... Yo te voy a decir una cosa. Cuando quisieron ir a buscar a Noriega, a Panamá, a Manuel Antonio Noriega, entraron 7.500 soldados y entraron y en 24 horas tenían preso a Noriega, a toda su gente. Le dijeron, vamos allí. Vamos allí. 50 años en la costilla de Manuel Antonio Noriega. Entonces, que no puede entrar 2.000 soldados norteamericanos, están tan preparados y tan capacitados y tan adiestrados. 2.000 soldados entran ahí y acaban con toda esa pandilla. Así es. Pero métele 10.000, que no te pesa. Entonces. Así es. Mira una cosa, señores, esto pique y se extiende. Parece que escuchando a Freddy Guafillo, Maduro ya está tomando represalias. No fue tal vez poner precio por la cabeza de su homólogo, sino... Yo lo hubiera puesto. Sino lanzando una millonaria campaña propagandística para contrarrestar esta recompensa que se le ha puesto. El gobernante venezolano ha puesto en marcha una intensa y costosa campaña de propaganda para defender al presidente Nicolás Maduro tras el aumento a los 50 millones de dólares por recompensa ofrecida de Estados Unidos para su captura. Esta ofensiva incluye afiches, mensajes, concentraciones y material promocional. Además, hay movilizaciones populares también organizadas por la Fuerza Armada y empleados públicos. Maduro se ha presentado frecuentemente en medios de comunicación acompañado de sus ministros de Defensa e Interior para mostrar el respaldo militar.
en redes sociales y medios afines al oficialismo se han difundido mensajes masivos para desactivar el impacto del anuncio de la Fiscalía estadounidense. Esto también habla sobre el ministro de Defensa y el jefe de Comando Estratégico Operacional, que han difundido videos con discursos unificando que vincula el aumento de la recompensa a sus supuestas conspiraciones internas y el hallazgo de material explosivo en galones en el estado de Monagas, ¿verdad? Entonces dice, como parte de la estrategia, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha introducido el tema territorial del Esequibo para distraer la atención, anunciando una nueva acción sobre la Corte Internacional de Justicia que niega reconocer cualquier fallo sobre el litigio. Recuerden que esta zona del Esequibo, que hay una sustancia supuestamente de tierras raras allí, ha estado en la apetencia de muchos países. Él dice también que paralelamente continúan las detenciones de opositores y la restricción de visitas a presos políticos como una medida para evitar protestas públicas. Esto es lo que está haciendo Nicolás Maduro en este sentido, refiriéndose a este aumento a $50 millones por información que vaya al traste con dar con su paradero y apresarlo. Si ustedes se fijan, la primera información que aquí se da es la siguiente. El primer dato al que debemos prestar atención es el siguiente. Dice que Nicolás Maduro se presenta ante medios de comunicación en que, acompañado del Ministerio de Defensa y el jefe del Comando Estratégico Operacional, son las personas que están al lado de Maduro. Y esto les dice a ustedes claramente quiénes son las personas, Freddy, que están con Maduro. Claro. O sea, esto es un gobierno militar, lo que hay en Venezuela, que tiene una figura que era camionera y que era amigo de Chávez, eso es otra cosa. Pero el gobierno de Venezuela es un gobierno militar y quiero que tengamos eso claro. La razón por la que no se ha podido desprender el pueblo venezolano de ese poder que está ahí, no es por Maduro. Maduro es, no quiero faltarle al respeto a una figura presidencial, porque sea lo que sea, como sea, todavía es el presidente de Venezuela, pero Maduro es la cara de eso. Es la fachada de un gobierno militar que ha establecido en esa nación, que inmediatamente usted quiere hacer dos cosas. Como dice aquí, miren, dentro de las cosas que pasaron es que, en siendo opositores y gente que quiere ir a visitar gente sin el permiso, están detenidos inmediatamente. Si usted dijo pi y es de la oposición, está metido en una camiona de las de ellos para la gente que les opone. Chicos, sus opiniones sobre este tema. Fíjate que el día pasado veía un documental sobre el tema de la pobreza en Venezuela y escuchen estas cifras. 51.9 de los hogares en Venezuela vive desnutrición y pobreza multidimensional. Algo tan simple para la delicadeza de la vida de una mujer como un desodorante puede convertirse en algo aspiracional para una mujer allí en Venezuela que forma parte de este tema. Según todos los cálculos del último sueldo promedio en Venezuela es $1. Lo que fue la tasa de inflación del año pasado, perdón, del año 2023 fue de 189%, ha bajado, claro que sí, la inflación, pero calculen en República Dominicana cuando gritamos por lo que cuesta, ayer bromeamos con el aceite de oliva, el aceite tal, calculen una inflación de 189%. Estamos hablando que todo vale casi permanentemente el doble de lo que ya fuiste a comprarlo el año pasado, vivienda, servicios sociales. Ha sido tan negligente el gobierno de Nicolás Maduro que todo lo que son los servicios básicos a la población venezolana han sido destruidos completamente. Ni hablar del tema de lo que ha sido la explotación petrolera. Esta gente comenzó con el tema, váyanse de aquí, váyanse de acá. El tema es que cuando tú echas, por ejemplo, empresas extranjeras que se encargan de, no sé, de todo y que tienen el know-how y se encargan de la explotación o la refinería del tema del líquido, tú te quedas obviamente sin nada. Es decir, el país más rico de América Latina, que además pudo haber sido uno de los más ricos del mundo, hoy es uno de los países más pobres gracias a Nicolás Maduro. El salario mínimo mensual hoy es de 130 bolívares, que equivale a $3.58 en Venezuela. La producción del crudo, que solía ser de más de 3 millones de barriles, para que ustedes tengan un diario, pasó a 783.000 barriles diarios.
En el año 2024 se registró un aumento alrededor de 17.6, alcanzando un promedio de 921.000 barriles diarios. Eso nos da absolutamente, para decir, no alcanza a poder financiar o subvencionar los gastos del Estado. Vamos a la crisis humanitaria. 7.9 millones de venezolanos, una de las diásporas más grandes del planeta, ha tenido que salir de su país por hambre, por persecución, por miedo, por amenazas. Y estoy hablando desde clase media alta hasta gente bastante pobre. Es decir, la estupidez, la dictadura o la narcodictadura del régimen de Nicolás Maduro ha afectado a todos por igual en ese país, desde empresarios hasta gente muy humilde. Yo creo que sí, que podríamos lograr algo con el tema de lo que hizo Donald Trump, de ponerle un número a la cabeza de Nicolás Maduro, porque en esta dinámica de buscar recompensa, hay gente también independiente. Eso que comentaba, por ejemplo, Freddy, que hay gente que busca recompensa o buscaba en el viejo oeste. Actualmente en los Estados Unidos hay gente que vive de buscar personas buscadas por el FBI, por la CIA o por la justicia norteamericana, que también tiene una recompensa, y ellos lo encuentran y le pagan su dinero hoy, año 2025. Creo que va a haber una dinámica. Obviamente está muerto de miedo Maduro, pero hay movimientos paralelos. Ya vemos a Delcy Rodríguez, de alguna manera, hablando de que, mira, vamos a ver el tema del Esequibo, está viendo la Corte Internacional para decir que una parte de Guyana es de ellos como un elemento de distracción. También ella seguramente va a querer salir del país, porque recuerden que junto con Maduro es como un Big Mac. Hay un package ahí que también quiere el gobierno norteamericano. Los hermanos Rodríguez, la gente de Padrino y todo ese séquito militar, que son más de 1.000 personas. Maduro es una sola persona que representa más o menos simbólicamente a ese grupo. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, Freddy Aguas Vivas. Bueno, hay una frase que confunde un poco y que nos decía el hermano Nelson ahorita, que Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina y un país pobre con pobreza. Y yo digo que no. Yo digo que no por lo siguiente. Venezuela es uno de los países más ricos de América Latina. Venezuela es la primera o segunda reserva mundial de petróleo en América. Nadie tiene más reserva de petróleo que Venezuela. Es más, los Estados Unidos dependen de esa reserva para mantenerse por el flujo permanente que tiene. Venezuela tiene, creo que, la segunda producción de oro, minas de oro más grande del mundo. Y Venezuela tiene tierras raras, Venezuela tiene litio, Venezuela tiene gas natural, una de las grandes reservas de gas natural del mundo. Entonces, Venezuela tiene toda la riqueza. Lo que está, como decía Balaguer aquí, un país rico, malamente administrado. Pobremente administrado. Entonces, bueno, es un asunto de régimen, es un asunto de político, pero Venezuela, Nelson, si tú le pones a Venezuela la posibilidad de explotar sus grandes riquezas, pocas naciones en América Latina tendrían la opulencia, el poder económico. Tiene hasta diamante, Freddy. Tiene hasta diamantes. Diamante, una de las principales reservas de diamante. Entonces, tiene diamante, tiene oro, tiene petróleo, gas natural. Tiene de todo para ser un país. Ahora, ¿cuándo va Venezuela a despegar? Cuando logre resolver el problema político que tiene con los norteamericanos. Porque el bloqueo que le tienen los norteamericanos a Venezuela, la prohibición de cualquier país de comprar el petróleo de Venezuela en el mundo, menos ellos. Ellos compran 1.500.000 barriles diarios de petróleo venezolano, pero entonces tienen un bloqueo permanente para que Venezuela no pueda explotar su riqueza. Entonces, resultado, bueno, ahí tenemos un gobierno usurpado, un gobierno que se robó las elecciones. Ahora hay que sacarlo de circulación, pero ¿cómo sacarlo? ¿Cuál es la manera más adecuada? Yo siempre he creído en la soberanía de los pueblos. Creo que los pueblos tienen el derecho a darse al gobierno que le dé su maldita gana, porque el pueblo es soberano y con esa soberanía tú no puedes competir. Sin embargo, en casos como este,
había la posibilidad de que los venezolanos salieran de Maduro por vía de las elecciones y los venezolanos salieron de Maduro por vía de las elecciones. Bueno, Maduro se quedó ahí robándose las elecciones y ahora, ¿qué hacer? Bueno, vamos... ¿Matar a Maduro? No, Freddy, escúchame una cosa, vamos en la misma línea porque tenemos el factor tiempo encima, pero vamos a seguir este tema de Maduro, pero quiero que vayamos al tema de Petro. Vamos a presentar, producción no tiene listo un video, y luego vamos con el tema de lo que pasa con el presidente de Colombia. Vamos a ver. Mientras viene lo de Petro, yo lo pongo en contexto rápidamente de qué se va a tratar este bloque. Miren, lo de Petro, señores, es delicado. Petro está en una situación complicada por el fallecimiento de una persona opositora a lo que él representa. Y lo pongo en contexto. El presidente Gustavo Petro afirmó que no permitirá ser calumniado, recordando que este es un delito y que como funcionario público, si lo veremos después de esto, tiene la obligación de denunciarlo. Sostuvo que no existe ni una sola prueba en la investigación que sugiera que el gobierno esté vinculado con el asesinato del senador Miguel Uribe. Denunció también la manipulación de la política alrededor del caso, especialmente cuando el senador se encontraba en condición de discapacidad. Y dice, aquí cito textualmente, dice, es asqueante, es lo que ha dicho Petro, y muestra la falta de respeto hacia la dignidad humana. Criticó además que senadores llenos de odio busquen dice aquí, enceguecer a la población con acusaciones infundadas. Finalmente reiteró que defenderá su dignidad de su familia y de su pueblo. Llamó a la paz y la reflexión, enfatizando lo que más necesita es la memoria de Miguel Uribe. Turbay en este momento es respeto, no confrontaciones políticas. Vamos a ver el video y luego nuestros comentarios. Vamos a ver. No hay ninguna evidencia que indique por ahora, y lo dejo con puntos suspensivos porque sé que no hay una investigación terminada, que sea el odio político lo que ha matado al senador Miguel Uribe Turbay. Y por tanto hay un delito contra nosotros andando. Los que afirman que este presidente es responsable, ni la UNP, que no tenía el cuidado del senador, sino complementaba, ni la Policía Nacional son responsables. Los responsables apuntan hacia otro lado. Y por tanto he decidido defenderme, porque un presidente no debe admitir el delito que además está buscando más crímenes por odio, ahí sí. Presentaré las denuncias a la Corte porque es lo que se hace en democracia, no venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones. De todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos. Me ha dado asco hasta vomitar ver cómo un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos. Otros, no él, que ya sabían que no podía. No se manipula un ser humano. La dignidad humana está por encima de todo, cualquiera que sea su pensamiento, y lo dice alguien que no es capaz de odiar en su corazón. Señores, esas son las palabras del presidente colombiano. Y aquí una pequeña anécdota o acotación a todo esto. Cuando hubo el magnicidio aquí en Haití, Jovenel Moïse fue, ¿verdad? El magnicidio, Jovenel Moïse. Sí, al que desvivieron. Un magnicidio. Las personas, inmediatamente los sospechosos y los presuntos implicados, son las personas que tienen intereses contrarios, y hasta la primera dama, recuerdo que la pusieron en la colita. Sí. De que porque Cabestrillo estaba en un brazo y después estaba en el otro, y porque ella se salvó de ese atentado. El hecho de que Petro esté tan indignado de que se le tome en cuenta en la lista de acusados, me parece lejos a las esperanzas que debe tener una gente que es el partido contendor. Si hay una batalla, Freddy, especialmente, eso no quiere decir que él tenga nada que ver con eso. No estamos aquí para culpar a nadie, sino para poner en perspectiva esta información para ustedes. Si hay dos contendores en una política tan aguerrida como la política colombiana, que como les dije ayer y antes de ayer, aún tiene los visos de esa vieja política, la narcopolítica de allá, donde rociaban a tiro a las personas cuando iban de camino. El tema de Galán, que lo pusieron en la serie de
de Pablo Escobar, fue muy peliculesco ese desvivimiento, como dicen las redes. Pero inmediatamente usted tiene una figura como Uribe Turbay, un joven de menos de 40 años, con las luces que le acompañaban. Ojalá aún le acompañe donde esté. Con la trayectoria que llevaba, con la formación política que tenía, y era la amenaza principal para el establishment y el gobierno de allá, inmediatamente esa figura es eliminada. ¿A quién usted cree que le va a mirar? Esa es mi pregunta. O sea, la mente lógica inmediatamente va a decir quién era su opositor, a quién le conviene o le convenía que esa figura deje de existir en la sociedad colombiana. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Es la razón por la que a mí particularmente me sorprende la sorpresa de Petro. Porque todo el que tiene dos dedos de frente y entiende cómo son las cosas, es lo lógico que debe pasar. Ojalá que él no tenga nada que ver, ojalá que no sea un asunto político como él dice, pero ¿qué otra corriente tuviese intereses de desvivir a una figura de tanto futuro, de tanta promesa como Turbay? La pregunta se la dejo a ustedes. Bueno, déjame darte algunos datos de dónde nace toda esta violencia política en Colombia. Quiero enunciar o compartir con ustedes algunas de las políticas que han sido criticadas incluso por miembros del propio gabinete de Gustavo Petro. Lo que les voy a compartir no es ciencia ficción, no es un invento, no es un resumen ejecutivo de una película de Stanley Kubrick. Esto han sido una de las políticas de Gustavo Petro, la política de paz total. Y voy a ir, para no aburrirlos, con la parte más increíble. La propuesta de negociación incluye, en este tema de paz total, la posibilidad de que los criminales puedan quedarse con un porcentaje de sus bienes. Esto, en particular, ha generado incluso un fuerte rechazo en la justicia y otros sectores de la sociedad que ven en ellas una falta de firmeza y un incentivo para el crimen. El resultado solo de esa política ha hecho que primero un aumento de la violencia en varias regiones del país y que varios grupos u organizaciones criminales se hayan empoderado. Vámonos a lo que es la parte económica. Aunque la reforma tributaria fue aprobada, ha sido objeto de crítica por centrar, por ejemplo, sus esfuerzos en sectores productivos como el petróleo y el carbón, lo que podría poner en riesgo la capacidad del país para mantener el suministro energético. Nunca en la vida Colombia había tenido problemas de apagones y últimamente lo tiene. Era quien suplía, por ejemplo, a Ecuador de energía eléctrica y tuvo que cortarlo porque ya no daba ni siquiera para ellos, a pesar, por ejemplo, también en términos económicos, de promesas para la reindustrialización del país, no ha quedado absolutamente en nada. Pero vamos con otro tema que es bastante típico de los gobiernos de Latinoamérica, como es el caso de la corrupción. El gobierno actual de Gustavo Petro se ha visto envuelto en varios escándalos de corrupción que han salpicado a funcionarios de alto nivel cercanos a Gustavo Petro. Está el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, que ha implicado a exfuncionarios y congresistas cercanos a Gustavo Petro. El presidente y su familia han sido objeto de investigaciones. Su hijo, para poner un ejemplo, Nicolás Petro, está procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y el Consejo Nacional Electoral de Colombia ha formulado cargos contra el presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña. El mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene una reunión con la gente del Cartel del Norte para ver según qué temas y que seguramente, como ya yo les dije, va a asegurar su reelección. Otro tema que se le critica al presidente Gustavo Petro de Colombia es su lenguaje. Ustedes ya lo han escuchado. Yo creo que cuando tú eres presidente de un país, tienes que cuidar el lenguaje. Porque al tú ser un líder, hay gente que descifra, traduce, interpreta de alguna manera lo que tú digas y luego ese amplio margen de interpretación, dependiendo del nivel de educación que yo tenga, lo puedo llevar a varias dimensiones. Y eso es lo que ha traído, puede ser que no tenga nada que ver con lo que pasó con el senador, pero tú dirás, ¿y en qué, Nelson, sí podría ser culpable Gustavo Petro? Cuando tú ingresas o auspicias o le das OPA al lenguaje de violencia política. Yo aquí, por ejemplo, y lo digo y quiero pasar con Freddy Aguaviva, una cosa que yo noto que no había visto nunca antes en la política dominicana. Tú le haces una crítica al Estado dominicano, al gobierno del Partido Revolucionario Moderno,
Y cuando salen, por ejemplo, los adeptos o las personas que ellos pagan para rebatir el comentario, hay groserías, malas palabras, amenazas, palabras soeces, un nivel de violencia impresionante en el lenguaje. Y tú dices, yo no había visto nunca eso antes. Porque debatamos con ideas. Mira, yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Cuando eso comienza, en cualquier país del mundo, viene lo que pasó luego en Chile. Que no eran capaces de sentarse en una mesa o se entraban a trompa limpia. Dos políticos. No podían compartir una mesa, no podían debatir un tema, no podían ponerse de acuerdo. Y mientras el pobre, ¿qué hace? El pobre se jode simplemente. Porque los que están ahí, que comen, que tienen un sueldazo de 6,000, 7,000, 9,000, 11,000 dólares, y que están así, mira, tranquilito. A mí Iván, yo no puedo ver a Iván, el tema lo entiendo, pero el tema es que si tú y Iván no se ponen de acuerdo, a millones de personas se los va a llevar el diablo. Entonces, en eso sí ha sido culpable Gustavo Petro, porque ha sido el padrino de un lenguaje de violencia permanente desde que llegó al poder. Freddy Aguas Vivas. Bueno, es lamentable, muy lamentable el hecho violento que ha acontecido en la hermana República de Colombia, la muerte de este joven precandidato, ¿verdad? Candidato, es una pérdida irreparable para el pueblo colombiano. Tenía todas las pistas abiertas para llegar hasta la presidenta de la República. Es más, el expresidente Uribe estaba listo para levantar la mano de este líder político asesinado. Le tronchan su carrera política, tronchándole la vida, quitándole la vida. Y entonces, eso es salvajismo, eso no tiene nada que ver con el ejercicio democrático. Ahora, cuando usted tiene hechos de esta naturaleza, hay cosas que parecen muy evidentes y son tan evidentes que tú tienes que ponerle en sospecha. ¿En qué podía beneficiar a Petro asesinar a una figura de este liderazgo, de esa imagen nítida que llevaba este señor? ¿En qué puede afectarle? Sin embargo, meterse en un lío de esa naturaleza puede costarle hasta la presidencia a cualquier presidente que se haga cómplice de un asesinato de esta magnitud. Entonces, cuando tú miras y dices, bueno, cualquiera que quisiera hacerle daño al gobierno, lo más fácil que tenía era atentar contra este joven, porque se iba a revertir todo contra Petro. No estoy de acuerdo para nada en la forma de gobernar de Petro. Petro, por su formación ideológica, debió tener otros criterios de gobernar, debió manejar a Colombia por otro sendero. Es verdad que impulsó y avanzó mucho en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz, la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN y otros grupos insurgentes. Esas negociaciones avanzaron mucho. Sin embargo, al final se han ido estancando. ¿Por qué? En las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ha habido retroceso, hay gente que ha regresado a las armas, se están rearmando y entonces se está perdiendo ese proceso de paz que se inició. Colombia empezó su progreso, empezó su desarrollo y empezó un boom en los últimos 10 o 15 años, producto de los acuerdos de paz. Si ese clima se deteriora, si esas condiciones se deterioran, entonces van a volver a la violencia, al narcotráfico y Freddy, disculpa que te interrumpa. Yo quiero compartir con nuestra audiencia la cantidad de candidatos a la presidencia colombianos que han sido asesinados. En el año 1948, Jorge Eliezer Gaitán. Jaime Pardo Leal, asesinado en 1987. Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989. Bernardo Jaramillo Osa, asesinado en 1990. Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el mismo año que Jaramillo. Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995. Y Miguel Uribe Turbay, en este año, tras un atentado. ¿No te llama la atención, Freddy, tantos candidatos a la presidencia asesinados en Colombia? El poder que tenían el cartel de Cali y el cartel de Medellín en Colombia en esa década sangrienta del 90, llegó hasta el punto de que Pablo Escobar mandó a explotar un avión solo para llevarse un precandidato presidencial,
mandó a explotar un avión con 200 y pico de personas a bordo. Entonces, para matar a Gaviria. Era una barbarie lo que había en Colombia. Y entonces por eso te digo que el proceso de pacificación, de llegar a acuerdos, porque las Fuerzas Armadas, las fuerzas guerrilleras controlaban un tercio, la mitad del territorio colombiano. Entonces son periodos que en la historia en los pueblos no deberían repetirse, porque eso fue atraso, eso fue barbarie, eso fue asesinato. Y entonces asesinaban desde un presidente de la República. El Procurador General de la República también recibió un atentado. Entonces, sencillamente pienso que no nos vayamos por lo más fácil. Ahora es muy fácil para la oposición política acusar a Petro de haber intervenido, de ser cómplice, y eso no es posible. No creo que un presidente de la República en ejercicio se va a meterle en el berenjenal de mandar a matar a alguien para que después se le caiga la casa encima. Ahora, pregunta para Nelson y para Aguas Vivas y para la audiencia. Todo el que quiera participar, la pregunta está abierta. ¿Qué otros intereses ve Freddy y Nelson ustedes que habían detrás? ¿Qué otras figuras tenían Rosa? ¿A quién le hacía roncha la figura de él? La roncha es que en Colombia ha empezado a resurgir todo esa narcopolítica. Está resurgiendo y viene con mucha fuerza. O sea, cuando tú ves los últimos eventos, te das cuenta que en Colombia hay un proceso de deterioro acelerado de la estabilidad y la tranquilidad. Y entonces esos grupos de esos carteles, ahora se están formando carteles poderosísimos. Y entonces resulta que esa gente, lo más fácil para esa gente es mandar a matar. Eso no negocian, no transigen, es mandar a matar. Entonces yo creo que es el producto de la exhibición de poder de uno de estos grupos del narcotráfico. Ahora, Freddy, yo les voy a comentar a ustedes, a la audiencia que nos ve. No, pero disculpe, Iván, fíjate qué raro, la edad promedio de las personas que han asesinado a las personas que comenté, 16 años. ¿Y saben cuál ha sido el resultado del tema? Al poco andar, el sicario fue asesinado poco después del crimen. Entonces, esto se repite en cada vez que han asesinado o atentado contra la vida de un candidato a la presidencia. Trump era una persona joven también. Miren qué pasa con esto. Y yo estuve analizando ese mismo tema, lo comenté ayer en el comentario que hacía. Y es figuras que sobre todo son desvividas, inmediatamente eso pasa. No queda uno para contar ni decir quién fue el autor intelectual. Es el autor material que siempre resulta atrapado o desvivido. Y esto elimina todo atar de cabo, Freddy, porque ya no hay forma de cómo dar con el autor intelectual y deja ese vacío. Pero son personas jóvenes también. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen aún formado su criterio de persona, de hombre, y con cualquier discurso de muy poca valía pueden ser involucrados. A un adolescente, a un hombre joven de poca experiencia, usted con cualquier cosa lo envuelve. No, porque esa gente poderosa me va a meter a su banda, a su equipo. Si yo logro esto, yo voy a coronar, como dicen los urbanos, y me convertiré en una gran figura. Y a veces son muchachos jóvenes que ni siquiera están pensando más allá de la curva. Y cuando le llega esa oferta de hacer algo grande en sus vidas, adolescencia, señores, esa media de 16 años que dice Nelson, inmediatamente saltan a esa invitación. Además son jóvenes que en los acontecimientos recientes se han formado a nivel tecnológico con videojuegos, en videojuegos violentos. Todo eso más shooting que pasa en Estados Unidos es de gente que se pasa, Freddy, hasta 20 horas al día jugando Call of Duty, Grand Theft Auto, para que los padres conozcan estos nombres, jugando juegos violentos, preparándose para ser violentos. Y no solo que se queda ahí, porque si fuese un país como este, que mucha gente puede jugar videojuegos violentos, pero aquí no es tan fácil ir a conseguir un arma larga, pero en Estados Unidos no. Te da el videojuego, te da los juegos violentos, te da la forma, el internet 24/7, ya no se va la luz. Usted puede pasar el día entero jugando juegos violentos, online con otros amigos también, y después salir de ahí a una tienda de armas y comprar un arma larga y conseguir un arma de guerra, Freddy. Sí. Entonces, esa cuestión, Nelson, lo que pasa con los muchachos jóvenes que ha dado al traste con los magnicidios, es porque son muchachos que no están pensando correctamente todavía, no están formados correctamente, y entiendo yo que se las Freddy, ¿qué busca Petro queriéndose reunir con el cartel del Golfo? ¿Qué busca un presidente elegido por las urnas
juntarse con un grupo organizado de crimen. Petro llegó con una agenda y un programa que prometió en la campaña electoral, incluía la pacificación de Colombia, los restos que quedaban insurrectos, que no habían entregado las armas. Empezó un proceso de negociación política con esos grupos que incluía a grupos guerrilleros y a poderosos carteles del narcotráfico, que son los que más están incidiendo en alterar el clima de paz de Colombia. Entonces, su política de negociación con los diferentes carteles incluía a los diferentes frentes guerrilleros también, y se ha ido sentando con todo el mundo. Ahora le tocaba con el cartel del norte, que son los más violentos y son los más poderosos que hay en Colombia en este momento. Miren, queremos aprovechar justamente ahora para saludar a la gente que está en YouTube conectada con nosotros desde las 7 de la mañana. Tenemos un grupo, especialmente un grupo de damas allí. Ellas han hecho su corito ahí, Nelson. Dice, muchachas, buenos días, ¿cómo están? Y aquí se saludan, especialmente desde temprano está Doris Shemin, que siempre se conecta con nosotros temprano, que está desde Europa, desde Alemania. Le mandamos un abrazo a Doris Shemin, Celeste Sánchez, que también está por aquí, Margarita López, Nelson Brandenburg está por aquí, ella está en Tampa, y muchas personas que están aquí, Janet, Mimiel, que está conectada, Juan Álvarez también, que siempre comenta, interactúa por esta plataforma. Estamos agradecidos de su participación en el chat. Claudia Ortega, Altagracia Sánchez de Sayago, que también nos escribe. Tenemos una gran cantidad de personas comentando aquí. Le mandamos un abrazo a todos ustedes. Adelaida Vallejo. Señores, los hombres me están dejando a Juan Álvarez solo aquí. Los hombres comenten, los hombres son de poco hablar, pero que hablen y escriban, sintonicen esto y comenten, entren a ese chat box para que comenten, socialicen con esas damas y Juan que están ahí. Y a la audiencia de YouTube y la audiencia nacional que nos ve, le mandamos un abrazo a la gente que nos ve por la plataforma del Tanto TV. Le mandamos un abrazo también. Y yo cierro con esto la parte, mi participación. Disculpe, Iván, Sí. yo no escuché al gobierno dominicano que enviara una nota luctuosa. Corrígeme, por favor, Freddy, o el presidente se haya referido al asesinato del senador. ¿Dijo algo el presidente? No conozco declaración del presidente. Ninguna, ¿no? Era del gobierno dominicano. No he oído ninguna. Debieron haberlo hecho porque ojalá que nunca llegue la violencia política a República Dominicana. Así es, mire, finalmente sobre esto, hay una lista recién, estaba investigando sobre eso, que produciremos un comentario sobre eso en un momento. Es de la lista de presidentes latinoamericanos que tenemos que son muy repudiados. Estaba siguiendo a un chico de X, de antiguo Twitter, que puso una listica ahí, pero parece que se le olvidó poner a Maduro. Y se lo todo el mundo, ¿y Maduro para cuándo? Así que a continuación, por la plataforma de Iván Yala en YouTube, van a ver un comentario sobre eso, sobre la lista de presidentes y gobernantes y figuras latinoamericanas que son muy repudiadas por la población. Entiendo que justamente ahora es 7:56 de la mañana, y aunque los chicos han dicho, entiendo que es tiempo para una pausa y recibir al resto del equipo que entra a las 8 de la mañana. Brevísima pausa y ya regresamos. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer.